Hola, buenas tardes. Le doy la bienvenida a mi cuarto podcast en Kidney Talks con la doctora Carla Orellana. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante que es algo que nosotros como nefrólogos lo vemos día a día en nuestro consultorio y es qué es lo que debe saber el paciente con diagnóstico de enfermedad renal y el familiar qué puede hacer para ayudar. Y hoy tenemos de invitado a Julio. Bienvenido. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? ¿Y usted? Bastante emocionado porque creo que el día de hoy vamos a aprender mucho. En el caso de que tengamos nosotros o algún familiar con la enfermedad, podemos, ya sabemos qué hacer. Ok. Sí, esto es algo que, como les mencioné, vemos día a día en nuestro consultorio, nosotros como médicos, y algo que quiero hacer énfasis y que se lo recalco yo a mis pacientes y a los familiares, mientras más sepa el paciente de su enfermedad, tanto su enfermedad renal como las enfermedades de base que pudieron haber causado la enfermedad renal, va a estar mejor preparado para tomar las decisiones adecuadas y hacerse cargo de su propio cuidado. Eso es muy importante. Entonces, bueno, como ya he mencionado anteriormente, ahorita voy a hacer énfasis en enfermedad renal ya terminal, que ya es estadio, sería 5, pero también vamos a hablar un poco de estadio 4, que son ya las etapas prediálisis. Ok. Bueno, creo que la mejor manera de comenzar podría ser preguntar, ¿qué puede sentir el paciente y su familia? Ok. Bueno, va a depender de muchas cosas. Va a depender si el diagnóstico de enfermedad renal es algo nuevo, que se le dice en el momento de esa consulta, o si es algo que el paciente ya sabía de antemano. Lastimosamente, en nuestro país, muchos pacientes ya vienen en etapa terminal, ya vienen en estadio 5 y deben decidir qué opciones de tratamiento tienen, qué opciones de tratamiento pueden tomar. Puede ser ya sea diálisis, que en el país está la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, o el paciente también puede escoger manejo conservador. ¿Cuál es el manejo conservador? Este es el que se da a los pacientes que eligen no someterse a ningún tratamiento dialítico o trasplante renal, pero siempre se continúa dándole el manejo de los síntomas, manejo de los síntomas tanto físicos como emocionales, y se les da orientación hacia qué estilo de vida debe de llevar y qué opciones dietéticas puede tener, pero eso, bueno, ya voy a hablar más a profundidad en un momento. Otra cosa que quiero hacer énfasis es que el manejo conservador no es algo malo, ya que el paciente tiene todo el derecho de poder decidir si quiere diálisis o no, y no deben de hacerlo sentir culpable si el paciente no desea diálisis. Es como cuando tenemos un paciente con cáncer, un paciente oncológico que no desea quimioterapia. Es derecho de ese paciente poder decidir si desea o no ese tipo de tratamiento. Entonces, ¿qué puede sentir el paciente? El paciente se puede sentir estresado, frustrado, puede sentir de que el mundo se le viene encima, y esto es muy común cuando el diagnóstico es inesperado. ¿Qué quiero decir con esto? Si el paciente no tenía ni la menor idea que tenía esta enfermedad y que le acabó de dar el diagnóstico en ese momento. Otra de las cosas que pueden sentir es impotencia, enojo y miedo. Y muchos de los pacientes se sienten culpables. ¿Por qué? Porque son pacientes que ya tienen enfermedades como ser diabetes, que es azúcar en la sangre, o hipertensos, abandonaron tratamiento y pues lastimosamente el resultado ya son las repercusiones a nivel renal. Bueno, me imagino que también es bien difícil. Yo he visto bastante que mantener como esa disciplina, y creo que no todos tenemos como la capacidad de mantener como un tratamiento y más a largo plazo, pues entonces, Sí, es que es un tratamiento que reemplaza la función del riñón, la diálisis. No es un tratamiento, bueno, en algunos casos, en ciertos casos, dependiendo de la causa, es un tratamiento que solo pueden ser un par de sesiones, pero en la mayoría de las veces la diálisis es de por vida. ¿Por qué? Porque sustituye la función del riñón. Y si el riñón no está funcionando bien, eventualmente el paciente va a fallecer. Entonces es algo que el paciente tiene que entender. Pero otra cosa que también el paciente puede entender de que puede darle una oportunidad a la diálisis, y si el paciente ya no desea el tratamiento, perfectamente puede salirse del programa.
pero sí tiene que estar muy bien informado de cuáles van a ser las consecuencias de esto. Entonces, realmente a veces cuando se da el diagnóstico es un periodo confuso, es un periodo con mucho estrés. ¿Y por qué? Porque se le acaba de dar el diagnóstico de esta enfermedad, que en algunos casos es terminal, que me refiero que ya tienen, como les dije, tienen que decidir si van a querer entrar a diálisis o no. Les altera su día a día, y no solamente la de ellos, sino que la vida del familiar también. Entonces sí toma un poco de tiempo poderse adaptar. El paciente puede estar de muy, muy, muy mal humor. Y esto puede ser causado por diferentes cosas. Puede ser por las mismas toxinas que el cuerpo está reteniendo, que no los hace, no les permite que piensen bien y que analicen bien las cosas. El paciente puede estar deprimido por el diagnóstico. Y también esta retención de toxinas puede causar alteraciones en el sueño. Si una persona no duerme bien, obviamente va a andar malhumorado. Bueno, me imagino que usted recomienda la ayuda psicológica en paralelo a, a la parte del tratamiento de los riñones. Sí, la ayuda psicológica es muy importante. ¿Por qué? Nosotros utilizamos un término que se llama insight, que es prácticamente la capacidad, o sea, qué tanto el paciente entiende de lo que está pasándole, de sus enfermedades. Algunos pacientes tienen pobre insight de sus enfermedades. Tengo pacientes que tienen más de 20 años de ser diabéticos y piensan que todo está bien, que no son diabéticos, que solo es que se les sube un poco el azúcar, y realmente no toman los cuidados que deben de tomar. Y si no tienen esta capacidad de entendimiento, es muy difícil que puedan entender lo que está ocurriendo en este momento y el tipo de decisión que tienen que tomar. Entonces sí, en muchos casos el apoyo psicológico es de suma importancia, y no solo para el paciente, sino que para el familiar, porque como les mencioné, les altera su vida cotidiana, su ritmo de vida. Entonces sí es necesario. Sí, bueno, yo me imagino que de parte también del familiar, todo esto que menciona del cambio del estilo de vida, de los reajustes que hay que hacer, también aplica para el familiar, pues porque tiene que estar pendiente de que la persona esté bien, de que esté tomando su tratamiento, y obviamente eso pone un peso emocional en la persona, pues. Pero entonces, ya siento como un poco más específico, ¿qué puede hacer el familiar? Bueno, el familiar puede dar diferentes tipos de apoyo. Generalmente puede dar apoyo emocional, estar ahí para el paciente, tratar de hablar con el paciente. Y es muy importante que los dos pongan de su parte, porque los pacientes tienen que entender que los familiares no les leen la mente. A veces no entienden muy bien lo que está pasando. Entonces es importante que el paciente exteriorice lo que está pensando, lo que está sintiendo, y que el familiar sea receptivo, que aprenda a escucharlo. También el familiar tiene que cargarse a veces de paciencia por el mal humor que está conllevando el paciente, porque el paciente está frustrado, está malhumorado, entonces no sabe qué es lo que puede hacer. Y si necesitan ayuda, aquí es cuando viene, como mencionamos anteriormente, el apoyo psicológico. A veces reuniones en familia con el psicólogo ayuda mucho para dar ese tipo de apoyo. Y también está el apoyo material. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si el paciente se decidió por manejo conservador, generalmente sí se tienen que utilizar varios medicamentos. Entonces, no siempre, si el paciente no puede costearse todo, tal vez el familiar puede apoyarlo económicamente para que compre sus medicamentos. Si el paciente ya está en diálisis, que haya alguien de la familia que lo acompañe a su sesión de diálisis por cualquier situación que pase, recogerlo, llevarlo a su casa. Cuidado del acceso vascular, que el acceso vascular es por donde se hace la diálisis, que puede ser por la fístula arteriovenosa, por el catéter. Que si, por ejemplo, el paciente tiene problemas de visión, que el familiar le revise si no hay datos de infección, si no está rojo, si no hay pus, si no está sangrando, cualquier defecto que pueda encontrar en el acceso vascular. También, por ejemplo, si están en la casa, asesorarse bien con un especialista en nutrición y tratar de que todos en la casa coman de manera saludable para que
Bueno, obviamente que eso es algo que se fomenta, el estilo de vida saludable, y para que el paciente no se sienta como apartado de que, ay, yo solo soy el único que estoy comiendo esto, que qué feo se mire, y mi otra familia está comiendo algo que está más rico. También ayudarle con cómo anda vestido, con la higiene. Alguien que se viste bien, generalmente se siente bien, con ayudarle con bañarse, con cosas de ese tipo que pueden ser pequeñas, pero sí son de gran ayuda, inclusive con los medicamentos. Nuestros pacientes con enfermedad renal son pacientes polimedicados, que tienen muchos medicamentos, y eso acompañado de que la frustración, el estrés, falta de sueño, etcétera, puede causar confusión en los medicamentos y sobredosificarse en algunos o dejárselos de tomar porque pensó que ya se tomó. Entonces, el familiar sí toma un rol muy importante en el paciente con enfermedad renal. Bueno, eso tomando en cuenta, me imagino también que usualmente el paciente con enfermedad renal tiende a ser como mayor, ya mayor, ¿verdad? No en todos los casos, como he hablado anteriormente, de México a Panamá existe la enfermedad mesoamericana, la nefropatía mesoamericana, y esto se da en hombres jóvenes de 20, 30 años, de 20 a 50 años. Entonces, lo que pasa es que las toxinas que se están reteniendo en el cuerpo sí afectan la capacidad de concentración, la capacidad de memoria. Entonces, sí necesitan un tipo de apoyo familiar. Es cierto, ¿verdad? Esa parte de la alimentación, como decía usted, qué feo que yo solo esté comiendo ensalada, o solo esté comiendo un tipo de alimentos y ver a mi familiar que esté comiendo, qué sé yo, una pizza, pues. Entonces, ¿qué nos puede decir en la parte como de la alimentación? En la parte de alimentación, bueno, la alimentación es la base del manejo de muchas enfermedades, y no es la excepción, ¿verdad? La enfermedad renal. Realmente yo lo que les recomiendo es que el paciente acuda a un especialista en nutrición. No es una receta de cocina lo que uno le va a dar al paciente. Yo soy médico, pero yo no soy especialista en nutrición. Porque para dar una dieta adecuada, se tiene que pesar y tallar al paciente, ver los exámenes de laboratorio y obviamente según el estadio de enfermedad renal, son los requerimientos de proteínas, de potasio, de fósforo, de diferentes cosas. Es muy importante que sepan que, por ejemplo, si están en etapa 3 o 4, una dieta adecuada puede enlentecer el avance de la enfermedad, puede enlentecer la entrada a diálisis. No es receta de cocina de que, ay, sí, tengo que comer menos carnes rojas y solo me voy a comer una a la semana, o no voy a comer carnes rojas para nada. Lastimosamente no es así, y por eso hago énfasis de que el paciente tiene que ir al especialista en nutrición, porque lo que no queremos es que se desnutra. Desnutrición no solamente es estar delgado, sino que también estar obeso, porque dentro del peso podemos ver qué tanto es músculo, qué tanto es grasa, qué tanto es agua. Entonces el especialista en nutrición lo va a orientar a eso. Hay pacientes con enfermedad renal que tienen el potasio normal, entonces no hay que restringir el potasio si el paciente todavía orina más de 1 litro al día. O pacientes que, a pesar de estar en diálisis, siguen con el potasio alto. Ahí sí tenemos que recortar la ingesta de potasio en la alimentación. O pacientes que hacen lo contrario, se les baja el potasio. Entonces sí, como les mencioné, no es una receta de cocina. Y lo que el paciente y el familiar tienen que entender es que estar a dieta no es aguantar hambre, es aprender a comer de manera adecuada. Entonces eso es muy importante. Sí, la verdad es que en esa parte creo que todos estamos bien desinformados porque, como usted dice, todos creemos que es alimentarse mejor es comer menos carne roja, que comer menos grasa, que alimentarse con más ensalada. Y esto haciendo como la aclaración de que cada paciente es totalmente distinto porque cada paciente tiene necesidades distintas. ¿Cuáles serían, hablando de una generalidad, alimentos que sí se tendrían que evitar? Y esto como aplicando para todo. Realmente para todos lo que se debe evitar completamente es, por ejemplo, son las gaseosas. Las gaseosas realmente son muy nocivas, tienen alto contenido de azúcar, que realmente no es bueno para nadie. Los alimentos enlatados, sí hay maneras de que puedan ingerirlos. Se puede hacer doble lavado, porque el problema de los alimentos enlatados es que son ricos en sodio y ricos en fósforo. Entonces el sodio hace que se hinche el paciente y que se le suba la presión. Y el fósforo es uno de los elementos que se retienen y no son muy bien dializados.
Entonces, el fósforo me conlleva problemas de calcio, problemas en los huesos y está muy alto. Entonces, eso realmente son las cosas que se tienen que evitar. Pero como le mencioné, realmente las dietas siempre deben de ser individualizadas, no pueden ser dietas generalizadas. Por eso es mejor que vaya a un especialista en nutrición para que el paciente inclusive sepa armar su dieta. O sea, puede comer de manera eventual. No es que un paciente, por ejemplo, que está en diálisis nunca va a comer pizza, nunca se va a comer un pedazo de pastel. Si lo hace de manera eventual, está bien. Pero obviamente hay que cuidar las porciones. Sí, las porciones es súper importante. Y bueno, en cuanto a medicamentos, ¿qué nos puede decir, doctora? Como les dije, nuestros pacientes sí son polimedicados. Pueden estar tomando a veces 10, 12 medicamentos, lastimosamente. Medicamentos para sus enfermedades de base, como ser presión alta, azúcar en la sangre, ácido úrico, colesterol y triglicéridos. Si el paciente tiene anemia, tenemos que darle las inyecciones para la anemia. A veces tenemos que agregarle hierro, ácido fólico. Si está con el fósforo alto y todavía no está en diálisis, hay medicamentos que ayudan a disminuir el fósforo. A veces tienen que estar con diuréticos para deshincharlos. Si tienen problemas con el potasio, a veces también hay que dar medicamentos. Es como les dije, sí son pacientes polimedicados. Y es difícil poder llevar la cuenta de todos estos. Y esto a veces se dificulta por varias razones. Porque el paciente vive solo, porque el paciente no pide ayuda, el paciente no puede leer, que eso es algo también muy común con lo que nos encontramos en nuestra sociedad. O a veces también el paciente puede tener problemas de memoria, como dije, piensa que ya se tomó el medicamento, que ya se lo puso y no se lo ha puesto, o lo contrario, y se toma el doble de la dosis el mismo día. Entonces, eso es de las cosas con las que nos podemos encontrar, pero existen muchas maneras en que se puede facilitar la administración adecuada de los medicamentos. Uno, el paciente puede poner alarmas para acordarse en el celular, por ejemplo. Si tienen facilidad de poder utilizar el celular, pues pueden poner alarmas. Pueden hacer un cuadro, o en un cuadro en una cartulina, en un papel o en una pizarra, con los nombres de los medicamentos y las horas. También pueden, en caso de que el paciente no pueda leer, pueden sacar una pastilla y pegarla y poner las horas, a qué horas se las tienen que tomar. Nosotros también como médicos podemos ayudar a estos pacientes diciéndoles, por ejemplo, ayudándoles a hacer un horario, a darles una lista de las medicinas y diciéndoles, este medicamento se lo va a tomar a tal hora, este medicamento a tal hora. Y bueno, esto es lo que generalmente hacemos. Hay ciertos medicamentos también que se aplican una vez a la semana o una vez al mes. Y lo que yo les recomiendo a mis pacientes para evitar confusión es que traten de aplicárselo. Si es una vez al mes, traten de aplicárselo a la misma fecha. Y si es una vez a la semana, el mismo día. Por ejemplo, todos los lunes o todos los martes, para que así evitar confusión. Pero lo más importante es que acudan a sus citas médicas, y que cada vez que acudan a sus citas médicas traten de traer los medicamentos para que se haga una revisión de los medicamentos y así evitar confusiones. Ok. Bueno, sí, me imagino que en esta parte, esta cuestión de la enfermedad renal es algo que se maneja no solo un especialista, por todo lo que dice, por ejemplo, de que si es anémico, de que si es diabético, todas las enfermedades básicas. Realmente es un trabajo en equipo. Mis pacientes generalmente vienen a mí porque están referidos. O sea, generalmente los manda el médico general, el internista o el endocrinólogo, que la causa más común de enfermedad renal, como he mencionado infinita cantidad de veces, es la diabetes, es azúcar en la sangre. Y es un trabajo en equipo porque los diabéticos a veces tienen problemas en las piernas, por ejemplo, que se llama neuropatía. Entonces, sienten dormidos los pies, calambres, hormigueo. Tiene que ser evaluado por el neurólogo o por el especialista en medicina física y rehabilitación. Bueno, sí, realmente tienen que ser evaluados por varias personas. Ok, bueno, y ahorita que mencionaba esa parte de lo del cosquilleo en las piernas y los calambres, ¿cómo hacemos la parte del ejercicio? O sea, ¿puede hacer ejercicio la persona? Claro. ¿De qué manera? El ejercicio es de las cosas fundamentales, como les dije, en muchas enfermedades. El paciente generalmente estos datos de neuropatía, que así se llaman, se dan cuando está el azúcar descontrolada o cuando el paciente tiene muchas toxinas. Obviamente lo primero que hay que hacer es controlar el azúcar y en caso de que necesite diálisis, darle la dosis adecuada de diálisis. Realmente la actividad física es parte fundamental
para que el paciente esté saludable. Tiene muchos beneficios porque va a evitar la sarcopenia. Eso significa que va a evitar la pérdida de músculo. El ejercicio va a fortalecer los músculos, los huesos, va a fortalecer el corazón. También ayuda en el estado de ánimo, ayuda a que el paciente duerma mejor. También hace que, obviamente estamos haciendo ejercicio, la sangre empieza a recorrer por el cuerpo y si tenemos la hemoglobina, que es para ver lo de la anemia, dentro de niveles adecuados, le va a estar llegando el oxígeno a las diferentes partes, a las partes más importantes del cuerpo. Entonces sí, es muy importante poder hacer ejercicio, pero cada quien es diferente. Lo que se recomienda de ejercicio es 30 minutos al día, 5 días a la semana. No todas las personas van a poder hacer ejercicio. No todas las personas van a poder hacer el mismo ejercicio. Entonces pueden empezar con cosas sencillas, con caminar, tal vez hacer jardinería en su casa, cosas así. Se pueden comprar una caminadora, pueden comprar una bicicleta. Depende de lo que el cuerpo tolere. Y no es que van a empezar haciendo lo máximo de un solo, es poco a poco. Es mejor intentar hacer 10 minutos de ejercicio al día que no hacer nada. Pero realmente la persona más idónea para esto es un médico especialista en deporte o un especialista en medicina física y rehabilitación. Ok. Bueno, me imagino que también ahí uno como familiar tiene un papel importante en ver, por ejemplo, si voy a salir con mi familiar a hacer ejercicio, a caminar, es estar pendiente de que la persona se sienta bien, que no le vaya a afectar, por ejemplo, algún tipo de músculo. Y eso, estar como muy pendiente. Sí, y otra cosa va a ser la sed. Si el paciente ya está en diálisis, va a tener que tener mucho cuidado con la sed si hace ejercicio. Recordemos que vivimos en un país tropical y hace calor, otros días más que otros y otros días está más húmedo que otros. Entonces sí va a ser importante ver la cantidad de agua que puede ingerir. A muchos de nuestros pacientes que están en hemodiálisis, que tienen restricción de líquidos, si tienen sed, lo que yo les recomiendo es que consigan hielo picado y que eso lo chupen, porque eso sí les quita la sed y no tienen que ingerir grandes cantidades de líquidos. ¿Y en qué les afecta? Si el paciente no orina e ingiere grandes cantidades de líquidos, se va a hinchar. Y no solamente los brazos y las piernas, sino que se le pueden llenar de agua los pulmones, dificultad para respirar, pueden ameritar diálisis de urgencia. Y mientras más peso ganen entre cada diálisis, el corazón se agranda, entran a diálisis y se hace más pequeño. Y si vuelven a ganar peso, se agranda, entran a diálisis y le sacan el líquido más pequeño. Entonces todo eso va causando problemas a largo plazo en el corazón. ¿Cómo puedo ayudar a mi familiar a dormir? Esa es una muy buena pregunta. Es de las quejas más comunes con las que nos encontramos nosotros en los consultorios. El problema de sueño. La mayoría de los pacientes se quejan de insomnio, que no pueden dormir en la noche. Pero al momento de empezar a interrogar, a veces lo que pasa es que el paciente duerme durante el día y en la noche ya no puede dormir. Entonces, pero también puede ser que no duerma en el día y no pueda dormir durante la noche. Y esto puede ser por diferentes razones. Hay una cosa que se llama síndrome de piernas inquietas, que el paciente, así como dice el nombre, está con bastante movimiento en las piernas está con muchas molestias en las piernas y tienen que mover las piernas para que esa molestia desaparezca. Entonces no los deja tener un sueño reparador. También estos pacientes, si tienen fósforo muy alto, en algunas ocasiones les da mucha picazón en el cuerpo, no pueden dormir por la picazón, a veces por el dolor en las piernas o en cualquier parte del cuerpo por la neuropatía diabética también. Y esta neuropatía inclusive el roce de la cobija puede ser sumamente doloroso en comparación a alguien que no tiene neuropatía, que eso no es nada. Son cosas que pueden afectar el sueño. Y hay otra cosa que se llama apnea obstructiva del sueño, que el paciente cuando está dormido tiene periodos que deja de respirar y se levanta como por sensación de falta de aire. Entonces, esto sí puede afectar de manera muy importante la calidad de vida del paciente, le disminuye la energía, le afecta el estado de ánimo, se ponen malhumorados. ¿Qué pueden hacer estos pacientes? Realmente el ejercicio puede ayudar porque los va a hacer dormir mejor en la noche. Tal vez un baño caliente antes de acostarse. Si en las personas que saben que la cafeína les va a quitar el sueño, que eviten tomarla ya en la tarde o en la noche, evitar beber alcohol ya en la tarde o en la noche, y también el tabaquismo va a influenciar en esto.
Otra cosa, muchas de las personas están acostumbradas a tomar ciertos medicamentos que es del grupo de la familia benzodiazepinas que generan dependencia, generan como adicción. Sin este medicamento no pueden dormir. Realmente no es de los medicamentos que yo prefiero, que realmente no me gusta prescribirlos. En los pacientes con problemas en los riñones se puede acumular más este medicamento y pueden tardar mucho más tiempo en despertarse, entonces sí hay que tener cuidado. Y existen muchas otras opciones de medicamentos que les puede ayudar a conciliar el sueño. Pero si realmente el problema persiste, ya hay neurólogos especialistas en sueño que les puede ayudar a buscar la causa de su problema. Sí, es una labor bastante ardua la que tiene el familiar. Es muy importante para mejorar la calidad de vida de la persona, pues tanto física como emocional. Sí, pero tiene que recordar el paciente y el familiar que aquí nosotros como médicos, especialistas en nefrología, estamos para ayudarle y realmente tenemos que trabajar como equipo. Lo más importante es que hagan, por ejemplo, preguntas, que no tengan pena en preguntar, porque siempre existen muchas dudas. A veces se les olvida lo que uno les explicó en el momento por el shock de la información, pero pregunten y también hay que estar abiertos de que a veces necesitan ayuda de un psicólogo para tratar de entender un poco de lo que está sucediendo. Sí es muy importante. El familiar es básico para el paciente con enfermedad renal. El pedir ayuda es una de las cosas más importantes y aceptar que necesita ayuda, como usted dice, tanto del psicólogo como del especialista en nefrología o cualquier otro médico que lo esté atendiendo en ese momento. Bueno, yo creo que con esto ya terminamos el podcast de esta ocasión. Julio, muchas gracias por venir. Espero que les haya gustado esta información. Cualquier duda, se pueden comunicar conmigo por las redes sociales o por el teléfono que ya está también en las redes sociales. Y los invito, ¿verdad?, a escucharme tanto por Spotify, YouTube y también en Instagram. Tengan un buen día.